Buenas noches, bienvenidos a Mirá, mientras seguimos, por supuesto, lo que está pasando en el Congreso con la posible aprobación de la ley del aborto. Nos metemos también con el tema de los jubilados. Va a estar acá el abogado previsionalista Adrián Trócoli y, por supuesto, vamos a hablar ahora mismo, además de contar, por supuesto, con Federico Andajasi, con su análisis y varios de los temas que trae sobre la vacuna, que hoy empezó a aplicarse en la Argentina. Vamos a un último momento vinculado con una información que tiene Silvina Martínez. Atención, porque el Estado le permite a la vicepresidenta cobrar 3 pagos de parte de los fondos públicos como vicepresidenta, como viuda de un presidente, pero además, por supuesto, el sueldo que hoy tiene no le cobra ganancias, mientras se debate, decíamos, una reforma previsional que para muchos es un ajuste contra los jubilados. Está Silvina Martínez en línea. Hola Silvina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, bueno, efectivamente, a ver, mientras la jubilación mínima es de 19.000 pesos, mientras se debate esta reforma que le va a reducir muchísimo el haber a los jubilados, en el día de hoy se conoció la resolución. ¿Te acordás que durante este año estuvimos hablando mucho de este reclamo de la vicepresidenta Cristina Fernández en relación a no solamente cobrar su salario como vicepresidenta, sino cobrar la pensión como viuda de un expresidente y además la jubilación, la asignación, porque no es una jubilación en el sentido estricto, sino que es una asignación vitalicia de privilegio como vicepresidente de la Nación. Mirá cuánto va a cobrar Cristina a partir de la resolución de hoy. El salario que percibe como vicepresidente, esto es oficial, 328.419 pesos al mes de septiembre del 2020. A esto hay que sumarle 282.000 pesos aproximados que empezaría a cobrar como viuda de un expresidente, que ahora te cuento por qué, y 375.000 pesos que ya percibe por la asignación como expresidente. En total, a partir del mes que viene, Cristina va a recibir mensualmente 985.359 pesos de los 3 cheques que va a percibir del Estado. Esto porque la justicia hoy decidió dejar atrás la nulidad de una resolución que se dictó en el gobierno de Cambiemos, donde le pidió a Cristina que opte por estas 2 jubilaciones, o la pensión como viuda del expresidente o la asignación como expresidenta. Recordemos que Cristina, antes de dejar su mandato, se aseguró cobrar las 2 pensiones. Se aprobó ella misma las 2 pensiones. El gobierno de Cambiemos le pidió que optara por una de las 2 en el marco de lo que dice la ley. Ella no lo hizo, le quitó la pensión como viuda del expresidente y hoy la justicia decidió que tiene que volver a cobrarlo. Y además, lo otro que decidió la justicia el día de hoy es que sobre estos 985.000 pesos no va a pagar impuesto a las ganancias. Claro, Cristina no va a pagar impuesto a las ganancias. Silvina, decime que en un gesto, como está esperando la ciudadanía en medio de la pandemia, de cifras de cierre de comercio que se multiplican por miles, de lo que está pasando a nivel del desempleo, decime que hubo un gesto de Cristina y que desistió de alguno de estos cobros del erario, que dijo no me corresponde, en todo caso no corresponde en este contexto, desisto de cobrarlo y por supuesto nada de de indemnización o algo como revalúo por su reclamo. No, lamentablemente no existió ese gesto de Cristina, todo lo contrario, no solamente siguió adelante con este reclamo ante la justicia, basado como siempre en la idea del lawfare, la persecución y que fue víctima de esta persecución por parte del gobierno de Cambiemos, sino que también pidió el retroactivo. El retroactivo. Hoy dijo que el ANSES, exacto, el ANSES tiene que reliquidar lo que le debe. Nosotros hicimos la cuenta de este retroactivo. Mira, si la justicia con el fallo de hoy, el ANSES decide en los próximos días o quizá en febrero cuando se rehabilite la feria presentar la liquidación, Cristina va a cobrar cerca de 96 millones de pesos de retroactivo. ¿Sabés por qué? De capital solo, o sea, si contamos lo que tendría que cobrar desde el 2016 que le sacaron este beneficio hasta la fecha, más de 13 millones y medio de pesos sería de capital. Y a su vez el juez determinó que el interés que se tenga que aplicar a esto es la tasa pasiva del Banco Nación. Sacamos la cuenta,
más de 12 millones de pesos de intereses, con lo cual Cristina no solo va a empezar a cobrar casi 1 millón de pesos mensual, sino que también el Estado le va a pagar más de 26 millones de pesos de retroactivo por esto que resolvió la justicia el día de hoy. Es muy importante lo que vos revelás, porque incluso no fue tratado ampliamente por los medios y es necesario que la ciudadanía conozca cuál es el comportamiento, en este caso, de la vicepresidenta, que reitero, reclama algo que le fue denegado por la ANSES, pero que la justicia falla a su favor. O sea que ahí no hay lawfare. Pero no solo cobra casi 1 millón de pesos, como bien explicaste, por mes, o va a cobrar, sino un retroactivo con un dinero que parece demasiado a esta altura de la Argentina. Y este es el cuestionamiento en definitiva, no si le corresponde o si no le corresponde. Si hay gestos disponibles de parte de los máximos dirigentes para mostrar un camino, no la famosa foto de la persona que se aplica 2 veces la vacuna o la militancia justamente del vuelo o de la vacuna, sino los gestos que se esperan que obviamente no están dados. Y hablando de gestos, ¿qué puede pasar con el ex vicepresidente Amado Boudou? Recordemos, la justicia, la Corte Suprema, ratificó la condena a 5 años y 10 meses de prisión para Amado Boudou. Sin embargo, hay un juez que pide informes, que todavía no se decide, que primero le denegó la prisión domiciliaria, que después se lo otorgó por ser único sostén a Amado Boudou, y ahora está decidiendo y dilata la decisión sobre qué va a pasar con el ex vicepresidente condenado. Sí, claro. Bueno, ¿te acordás que cuando a principios de diciembre la Corte dejó firme la condena de Amado Boudou? Nosotros contamos acá que en realidad era muy difícil que Daniel Obligado tomara la decisión de que Amado Boudou volviera a la cárcel, precisamente porque fue él el que le otorgó la prisión domiciliaria sobre base de argumentos que no aplicó para el resto de los presos. A ver, no era una persona de riesgo, no estaba en riesgo su salud, no tenía la edad necesaria, sin embargo, goza de prisión domiciliaria. Después de la condena firme está cambiando el criterio del Código Penal, ¿no? Claramente, la condena es de prisión efectiva. Ahora, Amado Boudou denegó o pidió que continuar con esta prisión domiciliaria, y lo que hizo Obligado es pedir informes a medio mundo, asesor de menores por los hijos menores de Boudou, a la universidad a ver si cursó durante este año, a los fiscales, a los defensores, y va dilatando la cuestión. Le queda un día hábil. Mañana tendría que resolver si Boudou vuelve a la cárcel o no. Lo más probable es que no resuelva nada. La feria va a bajar las aguas y el 31 de enero Obligado deja ese cargo y va a tener que ser otro juez el que va a tener que decidir. Mientras tanto, Boudou sigue gozando de la prisión domiciliaria y esta prisión se computa en su pena y en su condena. Claro, parece que hay argentinos de primera y de segunda aún para los dictámenes judiciales. Pero, por supuesto, vamos a seguir de cerca lo que pueda pasar con Amado Boudou. ¿Cuál es tu primera mirada, Federico, sobre lo de Boudou y sobre el cobro ahora de Cristina Fernández por parte de los cheques del Estado? Mira, Hugo, a ver, hay que contextualizar todo, porque esto de por sí es obsceno, absolutamente, las dos cosas son completamente obscenas, pero esto se da además con el telón de fondo de la pandemia, donde los recursos además son necesarios. Esta cantidad de plata astronómica que va a cobrar Cristina Kirchner, por ejemplo, servirían para comprar unos cuantos test. Digo, ahora hay un patrón para medir esto, y ese patrón son los test. Después, a ver, lo de Boudou también hay que ponerlo hay que encuadrarlo en el contexto. Recordemos que la suelta de presos, que así se debe llamar la suelta de presos, tuvo que ver precisamente con la decisión política y la presión a la justicia, por supuesto, para justificar la liberación de Boudou, ¿no? Esto que siempre decía Kirchner, para disimular un elefante no hay nada mejor que soltar 1000 elefantes. Bueno, algo de esto también hubo. De modo que si ya también es obsceno para la sociedad ver cómo en este momento, digo, donde además la inseguridad se multiplicó por varias razones, se soltaron una cantidad de presos, pero con condenas gravísimas, claro, con violaciones, robos a mano armada.
Bueno, el tema de vudú ya directamente es como el corolario, es como una burla, es una burla a la sociedad. De modo que yo creo que la gente lo vive de esta manera, ¿no? Sí. Como que se nos están riendo en la cara. Sí, hay evidentemente un sector de la población, Silvina, que mira con cierto asombro estas decisiones aún de la justicia, porque le recordamos, para terminar con el tema vudú, que los propios fiscales le piden al juez obligado que cumpla con la prisión, porque es la Corte Suprema la que ratificó la pena. No hay más instancias, ya hubo doble conforme y varios jueces y fiscales que revisaron la investigación en donde se lo acusó y se lo condenó a vudú. Y tal vez sea ejemplificador para una sociedad que está esperando algunos gestos, en este caso esperando la demora que tiene el juez obligado, que los fiscales, reitero, le reclaman que vaya detenido, pero él todavía no responde. Es como vos decís, mirá, parecería que en la Argentina hay ciudadanos de primera, como el caso de Vudú, que, bueno, por tener 2 hijos y ser el padre, en realidad, tiene el beneficio de no ir a la cárcel cuando hay miles y miles de personas en prisión, aún con sus hijos, mujeres, y que no tienen este beneficio, y ciudadanos de segunda. Y con lo de Cristina pasa exactamente lo mismo. Hay ciudadanos de primera, como el caso de Cristina, que puede cobrar 1 millón de pesos, y ciudadanos de segunda. Este gobierno llegó diciendo que iba a llenar la heladera a los argentinos y hasta ahora parece que lo único que hizo fue llenar la cuenta bancaria a la vicepresidenta. Silvina, no te vayas. Quiero incorporar a Adrián Trócoli. Él es un abogado justamente previsionalista. Y está ocurriendo ahora mismo, mientras se debate el tema del aborto, una reforma previsional que para la mayoría no hace otra cosa que reducir los saberes de los jubilados. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. Buenas noches. La mayoría que no está en la Cámara. Entonces, Aparentemente los números dan para que la mayoría de los diputados la voten a favor, a pesar de que coincido con el título, ¿no? claro. ¿Y por qué se ponen de acuerdo tal vez en esta aprobación que es de nuevo un ajuste para los más débiles de todo el sistema, evidentemente? Mirá, el análisis político no me animo a arrojar algún resultado de por qué se ponen de acuerdo, cómo llegan, pero simplemente de escuchar lo que dijeron, principalmente los diputados del oficialismo, los 2 miembros informantes de la comisión reconocieron cuestiones muy gruesas. ¿Por ejemplo? Simplemente que los jubilados tuvieron una pérdida entre 2017 y 2019 del 20%. El hecho de que una ley de movilidad pretenda pura y exclusivamente, que es lo que le corresponde, hay que ubicar a la ley de movilidad en donde va, no hay que pedirle otra cosa, mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones a lo largo del tiempo. Esto significa mantenerlos como mínimo, según palabras del oficialismo, un 20% abajo de lo que le corresponde. Y de vuelta, cuando arranca el debate, el miembro informante que presenta el proyecto como la salvación de los jubilados, dicen, los jubilados entre 2017 y 2019 perdieron entre 19 y 20 puntos. Esto depende de quién le preguntes, si a Heller o a Casareto. Bueno, a partir de ahora los vamos a mantener en este nivel. No me parece que sea razonable. Digo, este es el punto de partida. Parten de 20 puntos abajo, ya es una muy mala salida. Y después está lo de 2020, todavía no terminamos el año, pero en números, este año los jubilados perdieron y esto no fue reconocido por el oficialismo. Y por supuesto, si no se reconoce esa pérdida, tampoco hay ninguna intención de ponerlos a tiro, de recuperar la pérdida. Escuchemos a Negri, que hablaba sobre este tema, y esto decía. Bueno, ahora vamos a escuchar seguramente, porque Negri, por supuesto, está reclamando que no se ajuste de nuevo a los jubilados. Ustedes recuerdan lo que pasó, ¿no? Con la pedreada, muchos dicen 14 o 12 toneladas se arrojaron frente a una reforma previsional que parece no ser tan grave, digo, en la pérdida de los salarios o de los saberes, como esta que está a punto de aprobarse, mientras también se discute el aborto en el Senado. Mientras tanto, se empezó a vacunar en la Argentina. Con todo lo que eso significa, con lo bueno, por supuesto, porque la Argentina en definitiva no está dentro de los 10 países, sino de los 30 o más que ya está vacunando, pero con las dudas. El propio
Ginés González García dijo: el presidente está preocupado por los papeles. Federico, te sumo, porque es como si uno compra un auto y dice, ¿y los papeles? No, me los van a alcanzar después. Metafóricamente, falta la autorización y aparece de nuevo una campaña fotográfica que me parece exacerba una militancia innecesaria a esta altura. Hoy, recordemos, hay un récord de infectados y de muertos. Ya son 1.600.000 los infectados en la Argentina y 43.000 los muertos. Por eso hablamos ahora con Adolfo Rubinstein, lo tenemos en línea, y por supuesto sumamos también a Federico Andajasi. Rubinstein, gracias por el contacto. Esto que está pasando, yo sé que usted tiene una mirada positiva en general como sanitarista, pero está preocupado porque a través de los tuits usted lo expresó, ¿no? De no tener la formalización científica para la vacuna que hoy se empezó a aplicar en la Argentina, la Sputnik. Sí, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Sí, claro, digamos, yo creo que hay que separar la paja del trigo. A ver. Por un lado está la importancia de la campaña y comenzar con la vacunación, y eso es una buena noticia. Por el otro lado también está todo esto que rodea a la vacuna, a la Sputnik, que tiene que ver con, bueno, desde la épica, que me parece ya exagerada, como bien vos dijiste, casi rayano en lo ridículo. Y todo este relato, esta narrativa que tiene que ver con que uno tiene que creer y que en realidad esta militancia por la vacuna, Sputnik versus otras vacunas, cosas que la verdad que yo diría que entramos en el terreno de lo absurdo. Y por el otro lado está lo que tiene que ver con los datos, con la ciencia, con la evidencia científica. ¿Qué es lo que sabemos hoy? Que probablemente esta vacuna sea tan segura y efectiva y eficaz como las demás. No creo que haya dudas si se administran las dos dosis, por supuesto. Y en realidad que todavía no están disponibles los datos que aseveran esto. Lo que tenemos es un informe de prensa, es una publicación en una científica, pero de la fase 1 y 2, con muy poquitas personas y sin puntos finales, digamos, duros. Y lo demás es todo por ahora un informe de prensa. Claro. Es probable que, como decía el Instituto Camareña, en las próximas 2 semanas ya se disponga de los datos finales, que aparentemente, según comentó la doctora Bisotti, ya los tiene al mal, pero no se han hecho públicos, y probablemente también tengamos una publicación científica que despeje las dudas. Como tenemos que ir, Rubinstein, como tenemos que ir en el día a día o en la hora a hora, quiero que escuche lo que hoy dijo Ginés González García al respecto, el ministro de Salud. Es lo que quiere el presidente con vacunas, generar confianza, obviamente, pero es lo que quiere, ¿no? Es lo que quiere él. Y ahora está nervioso porque no llegan los papeles del estudio. El estudio es el mismo. Lo que pasa es que la N, o sea, el número de casos de más de 60 años son 1000 y pico. Entonces quieren ampliarlo un poquito más, pero salió con la misma efectividad, con el mismo nivel de anticuerpos, salió muy bien en lo que están. Lo que necesitan un número un poquito más, y eso todos los días se va sumando. Yo calculo que es cuestión de días. El presidente quería venir acá a vacunarse, pero sí se vacunaba. Entonces, y después, bueno, decidió que hasta que no pueda vacunarse no quiere hacer ninguna imagen con esto. Pero la razón es esa. Yo también, yo me voy a vacunar cuando me toque, ¿viste? Supongo yo no trabajo en terapia. Más allá que me muevo, pero como todo el mundo sabe que yo soy inmortal, tampoco hay problema. Al menos, Rubinstein, es un poco desprolijo esto, ni que hablar de la palabra epopeya. Dos términos innecesarios y desmedidos para un momento delicado que está viviendo la Argentina con respecto a la pandemia. Bueno, sí, o sea, es otra frase más del ministro que ya nos tiene casi acostumbrados. Pero más allá de esto, yo no sé si sabía que lo estaban grabando. No sabía. Eso es lo más patético del caso. Él no sabía que lo estaban grabando y la verdad es que ya sabemos que públicamente dice una cosa y en privado dice otra. Esto de que el presidente está preocupado lo dijo pensando que no estaba siendo grabado. Bueno, estamos todos preocupados por lo mismo. En realidad, de nuevo, repito, el tema acá pasa por la evidencia científica y los datos y que haya transparencia en la comunicación y en la información, que todavía no la hay. Por eso existen tantas suspicacias. Yo creo que lo mejor para despejar las dudas es
comunicar bien y brindar la información científica que en teoría dijo la doctora Bisotti que estaba disponible. Creo que la tiene que decir, porque el hecho de que se mande, digamos, a publicar a una revista científica y eso hace que sea embargada la publicación hasta que la aceptan, etcétera, eso es cierto, pero la publicación del artículo científico no tiene nada que ver con la aprobación regulatoria. Y el otro problema que tiene la Sputnik, y que es también lo que genera y se rodea de estas suspicacias, es que el procedimiento por el cual fue autorizado por el Ministerio de Salud, la alternativa es un procedimiento diferente al que habitualmente hace, digamos, el ANMAT, protocolizado para probar cualquier nueva molécula, cualquier nuevo medicamento o cualquier nueva vacuna. Claro. Esto no se ha hecho. Entonces, esto genera obviamente también sospechas, suspicacias y mucha desconfianza. Claro, y las fotos, que no ayudan, más bien generan desconfianza. Acá, por ejemplo, Kicillof aparece vacunándose. Creo que tenemos la foto, lo vamos a ver. Con un detalle, además, Federico, sí. Que es que la médica no tiene guantes, ¿no? Efectivamente, no tiene guantes. Y esto, el doctor Rubinstein me corregirá, pero es gravísimo. Digo, no se puede vacunar sin guantes. Es desprolijo. No, pero no solamente desprolijo. No, pero perdón, no es solamente desprolijo. Es peligroso. Imagínense si una campaña de vacunación completa se lleva a cabo de esta forma que estamos hablando del gobernador. Quiero decir, se pone en riesgo la población. A ver, no se puede dar una vacuna sin protección, a menos que no le esté dando la vacuna, a menos que sea una puesta en escena, como el caso del médico, claro, que supuestamente se dio la vacuna 2 veces, y eran puestas en escena. ¿Cómo se explica eso, Federico? Este hombre que o una de las 2 veces no se está dando la vacuna, o se dio 2 vacunas, o las 2 dosis juntas. No hay explicación para esta foto. En 2 lugares distintos, él quiso explicar lo inexplicable, que para la foto hacía falta un funcionario que no estaba, ¿no es cierto? No, totalmente. Pero, a ver, me parece que no son cuestiones menores ni cuestiones pintorescas. Me parece que esto hacia el centro del asunto y me parece que son cosas graves, realmente muy graves, que no se pueden ni minimizar ni normalizar. Esa foto de Kicillof realmente es un ejemplo pésimo si no pone de manifiesto una mentira. Y quiero decir, me parece que si lo que se busca es confianza, bueno, esa foto no contribuye en absoluto. La foto del médico que se le dio 2 veces no contribuye. Pero además, quiero decir, hay cuestiones de fondo, porque es muy oscuro este asunto. Es muy oscuro. Primero van a ser 30 millones de vacunas que iban a llegar antes de fin de año, después fueron 10, después fueron 300.000, ahora son 300.000 pero de una sola dosis. Ahora bien, ni siquiera se sabe cuánto... A ver... ¿Cuándo llega la otra, decís? Porque claro, hay un frasquito verde y un frasquito rojo. Pero hay 2 informaciones en cuanto a cuál puede ser la diferencia temporal entre la primera y la segunda dosis, ¿no? Se supone que son 21 días el máximo. Ahora, Ginés salió a decir que pueden ser 72... A ver... No puede ser que se diga cualquier cosa. Claro. A ver, la pregunta es, ¿por qué no nos están diciendo cuánto se pagó cada dosis? ¿Cuánto estamos pagando? ¿Ya se pagó? ¿No se pagó? ¿Cuánto pagamos, Federico? Sí, exactamente. Claro. ¿Cuánto pagó el gobierno argentino? Nosotros, el Estado. ¿Cuándo va a llegar la segunda dosis? ¿Cuánto es la diferencia que separa una de otra? ¿Por qué se autorizó de la manera que se autorizó? Quiero decir, no me parecen cuestiones menores, me parecen cuestiones gravísimas. ¿Rubinstein? Sí, por eso. Yo creo que la construcción de confianza se puede lograr de varias maneras. Bien, en principio no me parece mal, suponete que si estuviera, por supuesto, ya aprobada para los mayores de 60 años, el presidente se vacune o que se vacunen los gobernadores. No me parece mal eso. Si eso va acompañado, por supuesto, de una construcción de confianza más sólida, con información, con transparencia, con datos, con evidencia científica, que es lo que está faltando. Porque la razón por la cual, digamos, toda la vacunación con la Sputnik se está rodeando de este manto de neblina, por llamarlo de algún modo, tiene que ver con la falta de transparencia. Claro, ¿por qué no publican la información? Y coincido, exactamente, y yo coincido que ese es el mayor problema. Acá no se trata ni de la procedencia, de si es rusa, china, americana o europea. Ese no es el problema. Jamás nadie se planteó si una vacuna o un medicamento venía de qué país. De hecho, nosotros en mi gestión, y ahora supongo que también, compramos medicamentos vía Organización Panamericana de la Salud, vía otros fondos, de laboratorios de la India, de China, de muchos países, pero por supuesto están al menos precalificados por la Organización Mundial de la Salud o tienen la aprobación regulatoria de agencias con altos estándares. Ese es el problema. Claro, doctor. La realidad es que el procedimiento de autorización, porque no es una aprobación
regulatoria para registro, es una autorización de emergencia del Ministerio de Salud, es una institución política, no es un organismo técnico como es la ANMAT. Y la ANMAT emitió una recomendación, es un memo en realidad, por lo menos lo que trascendió, es un memo que le manda el interventor de ANMAT a un secretario del Ministerio. Y eso no es un informe técnico tal como se tiene que hacer con cualquier molécula, cualquier medicamento, cualquier vacuna, como se hizo con Pfizer. Claro, bueno, exactamente. ¿Y cómo se va a hacer con AstraZeneca? Ese es el punto, doctor. A ver, yo estoy de acuerdo con usted. Por supuesto que el sistema inmune no tiene ideología, es decir, al sistema inmunitario le es completamente indiferente de dónde venga la vacuna. Ahora bien, es cierto que China y Rusia tienen sistemas políticos oscuros y esta oscuridad se hace extensiva a la forma que tienen de hacer política sanitaria. Digo, esto es un hecho innegable. Ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión de orden práctico. Entonces, no estamos conociendo muchas cosas que deberíamos saber, en principio. Pero además, hay cuestiones que no son meramente formales, porque efectivamente cuando Pfizer, por ejemplo, o AstraZeneca se encontró con algún episodio, tuvieron que discontinuar los estudios y AstraZeneca, digamos, está retrasada justamente por este tema. Rusia no se aviene absolutamente ninguna normativa internacional, lo mismo que China. En China no sabemos si se vacunó, si no se vacunó. Hay algo extraño en China, y aprovecho para preguntárselo. Se detuvo por completo el virus, se detuvo. ¿Qué pasó? Hubo una vacunación masiva y no nos enteramos. A ver, me parece que no son cuestiones secundarias y que hay que empezar a mirar con mucha atención. No puedo decirte, Federico, qué pasó en China específicamente, excepto que por las características que tiene China en su régimen político, es un estado, digamos, bastante policial, y donde todo lo que fue el control y mitigación de la epidemia se hizo con métodos, claro, digamos, que no podrían ser replicados en un país como el nuestro. Claro. Claro. No, esa es la realidad. Evidentemente, ahora, Rubin, si lo ideológico... yo no tengo ninguna evidencia. Lo ideológico está presente, digo, lo que decía Federico, lo ideológico está presente, es inevitable, pero incluso aparece lo médico, y sobre eso también quiero aprovechar a repreguntarle, porque un directivo, un ex directivo de Pfizer, digo que están usando, el gobierno ruso está usando a la Argentina como laboratorio. ¿Escuchó las declaraciones? Sí, o sea, si dijo eso me parece una barrabasada. ¿Sí? Francamente me parece una locura que haya dicho una barbaridad, más una persona que se supone que fue, digamos, un empresario, un gerente importante de Pfizer y de la industria farmacéutica. La verdad que no me parece correcto lo que dijo, si dijo eso. Correcto, o sea, ¿usted cree que es una cuestión de desprolijidad, que no estén, o de tiempo, que no estén los avales científicos, pero que de ninguna manera la Argentina está cometiendo errores mucho más graves a nivel sanitario con la aplicación de la Sputnik? Por supuesto que no, pero realmente, si me preguntan a mí, ¿cuándo habría que haber comenzado la campaña? Sí. Yo creo que esperar 2 a 3 semanas más, hasta que esté la información, digamos, que se debe entregar para certificar y fehacientemente la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna. La verdad que no hubiera cambiado absolutamente nada. ¿Y la distribución, Rubinstein, qué opina? No es una solución inmediata. Sí, claro. Y es una solución mágica. Esto va a tomar muchos meses. Entonces, empezar 2 semanas más tarde, que es lo que dice el Instituto Gamaleya, que va a tener disponibles los resultados, entonces lo hubiéramos esperado y hubiéramos despejado todas estas dudas que probablemente no tengan demasiado sentido. Le hago 2 finales, no sé si Federico tiene alguna otra pregunta. Sí. Una es la distribución, muchos la equiparan a la coparticipación, cómo fue distribuida en la Argentina. Y por otro lado, los datos alarmantes de la cantidad de fallecimientos, contagios, lo que puede venir en una segunda ola, el rebrote. Sí, la verdad que yo estoy sorprendido. Sinceramente, yo, digamos, hasta hace 3 semanas, lo que se venía era una tendencia claramente declinante de casos, de contagios. Hace ya más de 2 meses en el AMBA y ya en todo el país en las últimas semanas. Y la verdad que yo pensaba que íbamos a tener, yo diría, unas fiestas bastante más tranquilas. Evidentemente hubo un quiebre de la tendencia que tuvo que ver, estoy absolutamente seguro, con un relajamiento, una relajación total de los comportamientos sociales de la gente, de la sociedad, particularmente de los segmentos más jóvenes. Y yo creo que de alguna manera tuvieron que ver desde el velorio de Maradona y esa señal que se dio
una suerte de piedra libre, se acabó la pandemia, ahora viene la vacuna, armamos un acto en la Casa Rosada, y luego, por supuesto, las demás movilizaciones que se sucedieron, de River, de Boca, de etcétera, obviamente generaron una fuerte percepción de que la pandemia había pasado. Viendo el fin de semana largo, el verano, etcétera, estamos todos ya protegidos. Y la verdad es que lo que estamos viendo, yo no lo llamaría segunda ola, pero porque la primera ola nunca terminó. Claro. Pero claramente lo que se había, digamos, estabilizado en esa caída en las últimas 3 semanas, en esta última semana, la verdad, está tomando un ritmo extremadamente preocupante. Permítame, Rubinstein, antes de que me responda sobre cómo se distribuyó según su criterio, cómo hizo el gobierno argentino para distribuir la vacuna, quiero sumar a Luis Gasulla, porque tiene una información sobre la distribución y allí publicó datos que suenan preocupantes. Hola Luis, contanos. Buenas noches. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer escucharte. Igualmente. Sí, publicamos una historia que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas, después de hablar con varias fuentes allí en la empresa argentina, con Federico Teijeiro, periodista que colaboró en esta investigación en Periodismo y Punto. ¿Por qué? Porque Aerolíneas Argentinas, con una presión de los sindicatos, de Pablo Viró, del gremio de APLA, hizo lobby para que se terminase cerrando el negocio con la vacuna rusa, porque Pfizer quería ocuparse del tema de los traslados, de lo que se conoce como el flete, de cómo llegaba la vacuna a la Argentina, y Aerolíneas Argentinas, o Viró, fundamentalmente, no quiso saber nada al respecto, se lo hizo saber al Ministerio de Salud, y marcó la cancha en relación con esta situación. Desde ya, obviamente, digitó quiénes eran los tripulantes que viajaban a China, quiénes eran los tripulantes que viajaban a Moscú. Fueron 18 tripulantes a Moscú, prácticamente los mismos que viajaron a China, y digamos que hicieron el comienzo del show de la vacuna, porque allí se conoció una de las primeras imágenes, fue la de... Ahí están las imágenes. Ahí lo tenés a Viró, exactamente. Contanos, Luis, contanos. Viró con todos sus... Con su equipo, con los elegidos, digamos. Su equipo de APLA, los elegidos. Mirá, fíjate las medias con el logo de C5N, un homenaje a Guillermo Moreno y el Clarín miente con los globos. Pero ahí también los que tuvieron las imágenes exclusivas, siendo como una suerte de televisión pública privada, fue el canal de Cristóbal López. Subieron al avión, estuvieron en la comitiva y tuvieron todo el show de la vacuna. Y ahí la protagonista fue Mónica Herreros, 41 años dentro de Aerolíneas Argentinas, la azafata del llanto, elegida también por Viró para estar allí presentes, que no es un llanto cualquiera, Hugo. Es una militante kirchnerista con varios negocios muy cercanos al kirchnerismo, a Viró, de APLA, porque es la mujer de José Pepe Fagiolani, gerente de operaciones durante la gestión de Mariano Recalde, un hombre que fue comandante de aerolíneas en el Calafate, que tenía unas cabañas muy conocidas con su esposa en el Calafate, tan cercano a Cristina Fernández de Kirchner, que estudió en la secundaria con ella y que sonó para quedar al frente de la ANAC durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, hubo show, hubo llanto desmedido, y hay un gran negocio de las horas extras y de la plata que maneja la tripulación de Aerolíneas Argentinas, que dinamitó o colaboró en dinamitar el acuerdo con Pfizer para quedarse con los fletes que van a ir una y otra vez a Rusia o a los lugares donde esté la vacuna para traerlos a la Argentina con una tripulación elegida por Viró. Muy buena información, Luis. La verdad, sorprende en parte porque uno sabe que muchos especulan con la función pública o con dinero del Estado. ¿Cuál es su apreciación, Rubinstein, sobre esto? Y la verdad que esto lo que demuestra básicamente es el uso político que se le está dando a esto, que creo que es extremadamente contraproducente. Esta militancia por la vacuna es absurda, y es lo que despierta que esto entre directamente en la grieta, cuando realmente resulta ridículo que entre en la grieta. Pero es a lo que parece que estuviéramos ya, todo acá se trata de un River Boca, de contrario, digamos, es absurdo. Pero además los negocios, los negocios con el Estado, posibles investigaciones que deberían iniciarse a partir de información que... Si esto es así, ni que hablar.
Las razones por las cuales se cayó el acuerdo comercial con Pfizer, si bien circulan muchísimas cuestiones, rumores, yo creo que quien tiene que dar las explicaciones del caso es el ministro Ginés González García, que es quien dijo que no se podían aceptar ciertas condiciones. Entonces Claro. tiene que decirle, si no lo quiere hacer público, que se lo diga a una comisión bicameral, a los diputados, senadores, tiene que hacerse de alguna manera saberse qué es lo que ocurre. Porque la realidad es que hay 40 países que ya están vacunando con la vacuna de Pfizer y resulta que nosotros no. Entonces, la verdad es que cuál es la razón por la cual la Argentina ha sido excluida o ha considerado inaceptable que se comience la vacunación con la vacuna de Pfizer. Federico, después le quiero preguntar a Gasulla si Ginés González García tiene negocio con el Estado. Pero, Federico. Sí, bueno, es esto que decíamos, no es una cuestión, por supuesto, ideológica. Ahora, hay estados cuya oscuridad favorece estos negociados. Digo, cuando el propio Ginés echa dudas sobre Pfizer, es porque está ocultando algo. Y la verdad que se pone en riesgo la negociación con Pfizer, porque salió un personaje secundario, pero muy ruidoso, a decir que, no sé, que habían pedido los glaciares, una cosa absurda. Sí, Pfizer va a pedir... que había intereses buitre, los fondos buitres. No, que estaban pidiendo concretamente los glaciares. Vos imaginate si un laboratorio va a pedir un glaciar. Bueno, salió muchos chistes ¿para qué sería? ¿no? Por el tema del frío, etc. Claro, para no entrar en la cadena de frío. Que ese es otro tema polémico del cual, si querés, después hacemos una postilla. Ahora, ese es el problema. Y ese es el problema y es el motivo por el cual, en serio, a ver, la vacuna rusa, yo no dudo de los científicos rusos, yo dudo del Estado ruso, yo dudo de Putin. Digo, conozco bien Rusia, he viajado varias veces, conozco cómo funcionan las cosas en Rusia y la verdad es que son muy, muy, muy turbias, muy oscuras. Entonces, no es casual que solamente 2 países hayan cerrado acuerdo con Rusia, que son Bielorrusia y Venezuela. Y después un estado en Brasil que es el estado de Bahía. Nada más. Digo, estas cosas no me parecen casuales ni me parecen secundarias. Y yo, la verdad, esto lo digo a título personal, no tengo razones para confiar en la vacuna rusa, digo hasta ahora porque no se conoce la información y es completamente opaca y completamente oscura. Entiendo que es lo único que hay. Ahora, ¿por qué es lo único que hay? Tenemos que salir a vacunarnos masivamente porque es lo único que hay. La verdad que no me parece. Yo entiendo que la ciudad también es lo único que tiene. Ahora bien, cuidado, cuidado porque estos matrimonios a veces son peligrosos. Por suerte es voluntaria y no obligatoria, Rubinstein, pero le quiero preguntar a Luis Gasulla porque a partir de ahora se van a empezar a conocer los negocios alrededor de la vacuna. Hablábamos de la militancia, la cuestión cultural, de la comunicación, pero acá Gasulla está contando negocios que pueden ser sospechados de corrupción, ¿no es cierto, Luis? Hugo, recién lo decía el ex ministro, el ex secretario. Las condiciones inaceptables que habló Ginés González García de Pfizer, una de ellas es el tema del traslado. Pfizer, como hacen en otros países del mundo, utilizan los fletes más conocidos internacionalmente, ahí está DHL, y acá se quiso poner la condición que lo tenía que manejar Aerolíneas Argentinas por un expreso pedido de Pablo Viro en un año en el que las paritarias perdieron con la inflación, pero que sin embargo los trabajadores de aerolíneas no realizaron los paros que le hacían a la gestión macrista una y otra vez. ¿Por qué? Bueno, porque hay otro vía de acceso económico para tener contentas a las cúpulas sindicales. ¿Y cuál es ese? ¿Qué mejor vía de acceso para contentarlos que tener constantes viajes internacionales, que significa horas extras, dólares jugosos que ingresan para trabajadores seleccionados por los sindicalistas y además este mega show que posiblemente con una firma como Pfizer no hubiese sido tan fácil realizarlo? De nuevo los sindicalistas. Una última mirada, Rubinstein, por favor. No, creo que hace falta más transparencia con toda la gestión de las vacunas. Creo que lamentablemente, digamos, se han producido muchísimos cortocircuitos desde el acuerdo comercial con Pfizer y la falta de conocimiento de, bueno, obviamente, desde cuáles son los acuerdos con el fondo de inversión ruso directa, cuáles son los precios que se van a pagar, cuándo va a estar disponible la información científica necesaria, por qué se hizo este procedimiento alternativo, porque, ojo, la ley que se sancionó en el Congreso hace cosa de 2 meses, tiene un artículo que es el artículo 9, que está hecho a medida
de la vacuna Sputnik. La de inmunidad, sí, era sí, sí, sacarle sí. la potestad y la competencia al MAT para hacer la aprobación regulatoria y cedérsela al Ministerio de Salud. Es una autoridad política. Correcto. Esto no sucedió nunca. Muchas preguntas, Rubinstein. Gracias por alguna de las respuestas. Muy, muy amable por el contacto, como siempre. No, Me gracias a quedo ustedes. con el aspecto político de lo que abordamos recién al comienzo del programa con Silvina Martínez, porque Luis Gasulla sigue de cerca y siguió el caso de Vudú y también lo que Silvina contaba hace un ratito con los 3 fondos o los 3 cheques del Estado, o como quieras decir, los 3 ingresos que va a cobrar Cristina Fernández. Finalmente, Vudú, ¿termina el año en prisión, Gasulla, o no? No, yo creo que de ninguna manera va a terminar preso Vudú en lo que queda de este año. El año quedan pocas horas y el juez obligado va a estirar la pelota lo más posible hasta que deje su cargo como subrogante al respecto. Así que me parece que se ocupará el que ocupe su lugar, pero Vudú al final, tanto que se habló de una Navidad sin presos políticos, terminó siendo una Navidad sin políticos presos. Claro, que ese es el tema. No sé si pudiste escuchar, seguramente leíste el dato sobre los fondos que va a cobrar Cristina como vicepresidenta, que le corresponde por supuesto, pero otros, ¿no? Como viuda de un presidente, etcétera. Sí, los escuchaba atentamente, siempre las primicias que traen ustedes y Silvina Martínez, vos, Hugo, pero es casi increíble que se da en un contexto en el que se está por aprobar un ajuste encubierto a los jubilados y termina la ley o la falta de ley favoreciendo a una expresidenta, actual vicepresidenta, que el Estado termina jugando siempre a favor de sus intereses. Gracias, Luis, por el contacto. No, gracias a vos, Hugo. Un placer. A propósito de lo que está pasando ahora mismo con la reforma o la posible modificación en la fórmula previsional, Adrián Trócoli está con nosotros. Adrián, en una mirada, sé que no es una mirada política, pero una mirada más global sobre lo que le pasa a los jubilados en los últimos tiempos. ¿Cuál es tu opinión? Simple. No quiero caer en la cuestión básica, repetida y obvia de que con 19.000 pesos no se llega a fin de mes. Esto me parece que además de trillado podríamos levantar un poquito la mira. Creo que no hay otra manera de decirlo. Voy a en realidad contradecirlo un minuto a Luis. Sí. Esto no está escondido. Él dijo un ajuste oculto. No, de oculto no tiene absolutamente nada. Esto es lisa y llanamente un ajuste más. Podemos hablar de 3 proyectos distintos en cuestión de 2 semanas. Se estableció por ley el año pasado 2 cosas. Uno, una suspensión de la ley de movilidad durante un año. Lo que sucedió durante este año es que a los jubilados, principalmente a los que más que cobraban, que son, vamos a aclarar, los que más cobran no son jubilados de privilegio para comparar con el caso de la vicepresidenta. Son jubilados que te doy un dato, para poder jubilarte con el haber máximo, vos tenés que tener 42 años de aporte. Si trabajaste menos de 42 años, no cobrás el haber máximo. Claro. Entonces, y con salarios muy altos. Entonces, son los que más aportaron, los que trabajaron durante toda su vida, son los más afectados. Ese fue el achatamiento de la pirámide que dijo en su momento el jefe de gabinete. A esos son los que más le sacaron. Alrededor de 8.000 pesos por mes, como para tener un parámetro respecto de la fórmula anterior. Escuchamos al diputado Heller para que me digas cuál es tu opinión sobre lo que dijo. Por favor. En el sistema anterior ya han hablado hasta el cansancio de lo que se perdió frente a los precios y la pérdida que ha significado casi un 20% en los 2 años de aplicación de esa fórmula. Creo que no está en discusión la comparación de una fórmula con la otra. ¿Tu opinión? Suerte de no salí en cámara levantando la ceja, pero me parece que es eso, ¿no? que es discurso. Decir que no está en comparación una fórmula con la otra está perfecto, no comparemos una fórmula con otra. Vayamos a los números crudos, la matemática no miente, dijo Roberta. Ella dijo se perdió el 20%, Heller dijo no vamos a andar discutiendo. Ya está dicho, ya está, no pasa nada. Bueno, 20%, señor presidente del CRECOP, para un jubilado es llegar o no llegar a fin de mes. Claro.
cumplir, me voy a poner un segundo en mi papel de abogado, cumplir con la Constitución o no cumplir con la Constitución. Entonces, esto no me parece un detalle menor. Y no me parece un detalle menor el hecho de que paguen justos por pecadores, que igualen a todos para abajo. Claramente es la política que hoy está impulsando el Frente para Todos, y minimizar, decir con desdén, ya se habló de este 20% de quita, se está olvidando de que en 2020 se perdió otro 10 más. Detrás de la fórmula están los datos y sobre esos datos vamos a seguir charlando. Claro, la verdad, la realidad no se puede ocultar, por más que hablen de fórmulas, digo, los números son los números y los jubilados hablan, ¿no es cierto, Federico? Sí, totalmente, pero a ver, esto tampoco escapa al doble discurso permanente del gobierno, a lo que decían antes de las elecciones, las promesas electorales, la realidad. Entonces, claro, frente a estos hechos consumados, lo que hay es, como decía Trócoli, discurso. Maquillaje, es decir, son arreglos gramaticales. Ahora, los resultados de los jubilados son dramáticos. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer es, a ver, hace mucho tiempo que el sistema jubilatorio argentino está quebrado, está mal, es insostenible. ¿Cómo se hace para sostener este sistema previsional donde se incorporó una cantidad de jubilados que no han hecho aportes? ¿Y cómo sigue la historia, ¿no? Porque además la población cada vez está envejeciendo más. Bueno, lo complicado de tu pregunta es cómo sigue la historia, pero tiraste todo el problema junto y me parece que tenemos que mirar un poquito eso de para atrás. Decir que el sistema está quebrado desde siempre es parcialmente cierto, es una visión que podemos ajustarla un poco, pero estamos todos de acuerdo que tiene serios problemas, vamos a decirlo así. Claro. Ahora, esos serios problemas, nosotros tenemos más o menos 55% de los jubilados que no hicieron aportes. Bueno, esos serios problemas se convirtieron en una mochila inllevable, sin un solo cálculo actuarial. Esto es mucho más grave claro, todavía. Recordemos el dato, ¿cuánta gente se incorporó al sistema que no sé si correspondió o no? Más de la mitad. Claro. ¿Esto cuándo fue? Entre 2004 y 2009. Claro. Es decir, el grueso. Un ¿no? acto que 80%. parece ser de justicia por un lado, es finalmente injusto para el resto que aportó o en todo caso para el sistema que no se soporta. No, de justicia no es. No, aclaremos las cosas. Podrá ser válido salir a socorrer a alguna persona o a un grupo de personas o a todas las personas que no tienen un ingreso fijo y demás. Creo que en realidad está la discusión de la caña de pescar o darle pescado. Pero bueno, ya está, los tenemos, tienen la edad jubilatoria y no tienen los aportes. Ahora, esto justo no es si lo que resulta es que le saco al que aportó toda la vida, porque en realidad estamos poniendo patas para arriba, no el sistema previsional, el sistema republicano. Esto es, aquellos que se esfuerzan, repito el número, 42 años de aporte para haber tenido una jubilación consistente con su sueldo, tiene que cobrar menos para aquella persona que nunca aportó. Y esto no es necesariamente el que no aportó que lo necesita o no tiene otro ingreso. Fue un problema, números redondos, 55-57% de las personas que hoy cobran una jubilación no hicieron los aportes suficientes y ahí está quizás la gran explicación del gran agujero que tiene las jubilaciones. Ahora, respecto a la fórmula, si me permitís, sí. Lo más probable es que la fórmula el año que viene pierda nuevamente contra la inflación y esto por números oficiales. Entonces, venimos con un pasado durísimo para el jubilado, que viene perdiendo entre 20 y 30%. Y lo que le habían dicho con la otra fórmula que era también muy mala, que tenía un problema de atraso. Atraso claro. Significa, me tienen que dar un aumento y me lo dan mucho más tarde. Con la inflación que tenemos me matan en el camino, ¿no? Correcto. Y van a mantener ese atraso. Claro. Esta fórmula mantiene lo peor de la anterior. Y se lo golpea a la clase más débil, que son los jubilados en este caso, la sábana corta. Hablando de economía, vamos a entrar en contacto con Diana Mondino en instantes. Seguimos en Mirasta Diana Mondino para hablar de economía, porque los jubilados es un problema en el fondo económico, pero la economía tiene otros problemas. Diana, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el más grave y cómo terminamos este año y podemos empezar el que viene? Bueno, justamente el problema más grave que tenemos está indirectamente vinculado con los jubilados. Hoy no es la inflación, no es el déficit fiscal. Hoy el principal problema es cómo logramos generar más empleo. Cómo logramos que la cantidad de gente enorme que ha quedado sin trabajo, tanto del sistema formal como informal, vuelva a incorporarse al sistema laboral, vuelva a ser productivo. Hoy tenemos mucha gente que está sin ingresos y mucha otra gente que tiene ingresos sin estar trabajando.
por ejemplo, en muchas áreas del sector público en distintas provincias y en la nación. Entonces necesitamos modificar bastante la forma de trabajar y la carga impositiva que hay sobre la gente que tiene trabajo. Pensemos que además la carga es impositiva sobre la gente que tiene trabajo, se vuelcan muchos gastos, entre otros lo que han estado hablando de las vacunas o el sistema previsional. Pero si le ponemos tantos impuestos al que trabaja, pues ese que trabaja no consigue un trabajo que pueda pagar todos esos impuestos y queda desempleado. Con lo cual hemos entrado en Argentina en un círculo vicioso muy difícil de romper. El Estado necesita cada vez más ingresos porque gasta más, gasta mal, pero sobre todo porque gasta más. Así que tenemos que preocuparnos mucho por el empleo, mucho por cómo conseguir que la gente pueda trabajar. Diana, ¿y el efecto rebote y los commodities que pueden ser un viento de cola para este gobierno? ¿Qué ves para el año próximo sobre eso? Y sí, va a estar, pero es poquito. La economía argentina es tan cerrada. Pensá que este año, con importaciones que han estado muy constreñidas, prácticamente hemos perdido el superávit comercial. Argentina está exportando menos que antes porque estuvieron cerradas el tránsito entre las provincias, no ha habido vuelos, los puertos hace, 20 y pico de días que están cerrados. Entonces las exportaciones en Argentina están chatas. Correcto. Ahora los precios internacionales de las commodities están subiendo, pero justamente porque Argentina además tuvo una sequía, entonces hay menos producto. Así que realmente la situación externa es favorable a Argentina, pero no la estamos aprovechando. Federico tenía una pregunta para hacerte. Eso sí. Sí. A ver, Federico. Sí, ¿querés completar, Diana? Adelante, No, digo que la economía argentina es tan cerrada que en condiciones favorables o desfavorables no son beneficiosas o perjudiciales. O sea, siempre le echamos la culpa a lo de afuera, claro, pero la verdad que nuestros problemas son propios nuestros. Claro. Recién conversábamos con Trócoli y él decía una frase que a mí me pareció muy impactante, que es que el problema no es previsional, sino que tiene que ver con la república, ¿no? En la economía no pasa algo parecido, digo, no se están violando cuestiones constitucionales, cuestiones republicanas en materia económica. No respondas, Diana. Aguantame un segundito y prepara la respuesta, por favor. Perdón, Diana, lo más breve que puedas responder te lo voy a agradecer mucho. Bueno, yo decía que es un problema de sentido común lo que tenemos en Argentina. Para que nos entendamos, la República es la legislatura, el Congreso, dicta leyes para resolver problemas, no para crearlos. Claro. El Poder Ejecutivo tiene que ejecutarlas y no decidir por sí mismo, y la justicia definir. Y esas tres cosas no están funcionando como los libros dicen. La próxima la hacemos más larga. Muchas gracias, Diana. Quédense En La Nación Más. Ya viene José del Río con Mesa Chica. Hasta mañana. Chau.